Bien, pues muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Es para mí un gran honor compartir mesa con juristas de tan alto nivel, con mención muy especial a Manuela Carmena, que es toda una institución en la judicatura, y muy especialmente para Jueces para la Democracia, de la que fue una fundadora histórica. Por tanto, una situación muy especial poder compartir además este tipo de mesa con otros puntos de vista que pueden ser interesantes desde un punto de vista complementario. Por supuesto, mi respuesta es afirmativa. Hay que reinventar la justicia, y la cuestión sería en qué dirección la deberíamos reinventar. Queda muy bien en estas mesas redondas comenzar con la cita de algún filósofo del derecho. Yo voy a citar a una ciudadana anónima para mí, porque no la conocía, que esta mañana se me dirigía a una red social y me decía lo siguiente: si alguien me pregunta qué es la justicia, lamentándolo mucho y a tenor de los conocimientos empíricos, respondería que es un poder rígido, implacable, lejano, arbitrario, no empático y ejercido con verticalidad. Aún así, confío en la justicia. Bien, no está mal. Es decir, tenemos necesidad de confiar en la justicia, porque es un instrumento necesario para la convivencia civilizada. Pero lo que tenemos delante nos lleva a plantearnos que hay muchísimas cosas que cambiar. Y desde mi punto de vista, una cuestión fundamental es que la justicia debe ser concebida como un servicio público de verdad, que es una cosa que en nuestro país no ha ocurrido, a diferencia de otros países europeos. En líneas generales, en materia de servicios públicos estamos muy por detrás de los países de nuestro entorno, pero es que en el ámbito de la justicia el abandono institucional es especialmente relevante. Y esto explica pues que estemos a la cola de Europa en el número de jueces por habitante, que tenemos órganos judiciales tan sobresaturados, que falte tanto de todo, que haya tantísimos demoras y que en última instancia pues las estructuras judiciales funcionen de forma tan negativa. Pero el derecho, los derechos humanos son una de las bases de nuestra civilización. Antes del derecho de los derechos lo que había era barbarie. Por tanto, si partiéndole de la idea de Ferrajoli que el derecho es la ley del más débil, lo que permite equilibrar relaciones conflictivas, que sin esos instrumentos equilibradores nos vamos a situaciones de fuerte desigualdad, es evidente que invertir en justicia supone invertir en igualdad y en un grado de convivencia más avanzada. Por tanto, creemos que hay que poner el acento en la concepción de la justicia como servicio público, y no solamente es que el servicio público no esté bien dotado, sino que los pocos recursos que tenemos están muy mal organizados. Tenemos unas estructuras judiciales con unos juzgados que en parte responden a un modelo que es del siglo XIX, pero también son otras cosas del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos un proceso penal que también es de 1800 y pico, y cuando lo lees se te queda ese aroma de las novelas de Pérez de Galdós, cuando no se había inventado la electricidad y la gente viajaba en carruaje. Bueno, pues esas normas todavía regulan la delincuencia, la persecución de la delincuencia del siglo XXI. Y esto es otro síntoma más, entre otros, del enorme grado de dejadez, como por ejemplo la nula modernización de los sistemas informáticos. Hay que tener en cuenta que los sistemas de las comunidades autónomas, del Ministerio, de la Fiscalía, son incompatibles entre sí, con lo cual es imposible dirigir escritos entre ellos y todavía sigue circulando el papel a toneladas por nuestros órganos judiciales. Por otro lado, toda esta situación se podría haber resuelto, además de con compromiso político, con voluntad, si en este país hubiera habido de verdad separación de poderes, al menos en las cúpulas, como se ha indicado anteriormente. Desgraciadamente, el Consejo General del Poder Judicial es una institución que no es autónoma, que siempre se ha diseñado a través de un reparto de cuotas entre las fuerzas políticas, y por eso ha sido incapaz de defender la independencia del Poder Judicial y la importancia de la justicia en una sociedad democrática. Por ello, creo que efectivamente hay que reinventar la justicia sobre otras bases, unas bases de servicio público, de eficacia, de garantía de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y hay muchas imágenes, para acabar esta primera reflexión, luego podemos profundizar, de cuál es la situación actual. Una podía ser estas que están saliendo en los periódicos, de pilas y pilas, con montañas de expedientes que no hay quien los rebaje. Ahora los tuiteros de la brigada están sacando señalamientos de juicios para dentro de 2, 3 y 4 años. No es tan mal. Yo me quedo con la mía más reciente. Anteayer mismo, martes, reunión con el ministro de Justicia. Le planteamos, Javier Martínez, mi compañero secretario, yo mismo, que por favor que hagan el favor de incrementar la inversión en justicia, de crear juzgados, de incrementar el número de jueces. Y la respuesta del ministro,
es que tiene que informarse primero a ver si hacen falta más juzgados y más jueces, que no lo tiene nada claro. Bueno, fue la respuesta literal del ministro. Ahí podemos hablar de ciegos que no quieren ver, de cegueras que no se curan o de lo que queramos. Pero esta es la estampa del país que tenemos, de la justicia que tenemos y del gobierno que tenemos. Reinventando la justicia, quizás entre todos y todos podríamos cambiarlo. Creo que es una realidad indiscutible que nuestro sistema judicial está colapsado, está sobresaturado. Es la realidad que yo veo en mi propio juzgado. Cerca de la mitad de los jueces y las juezas de nuestro país están trabajando por encima del 150% de las previsiones institucionales, muchos de ellos por encima del 200%. Yo trabajo en un juzgado que le entra un número de asuntos que está sobre el 200% de lo que está previsto institucionalmente, y esta es la realidad cotidiana de nuestros juzgados. Estamos a la cola europea en la inversión pública en justicia sobre el Producto Interior Bruto, de acuerdo con todos los informes de la Unión Europea, y también estamos a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante, por detrás de Moldavia o de Albania o de otros países. El caso de Dinamarca es especial, y lo siento, pero me ha llegado al alma porque da la casualidad de que mi mujer es danesa. Con lo cual cuando he ido a Dinamarca, conozco bastante bien el país y los parámetros no son equiparables porque allá determinados órganos administrativos resuelven cosas sin ser jueces que aquí resuelven magistrados, para entendernos. Es cierto que cada país tiene sus peculiaridades y que no es comparable, pero yo creo que tenemos que quedarnos con las tendencias. No se trata de que absolutamente estemos peor que cualquier país europeo. Pero si ya estamos por abajo en el número de jueces, si estamos por abajo en la inversión, si tenemos unos datos objetivos que nos dicen que los juzgados están saturados, si solamente hace falta dar un paseo por la Plaza Castilla para ver qué es lo que hay, pues yo creo que no podemos negar la premisa. A partir de ahí podemos ver cuáles son las soluciones, y hay muchas. Es cierto que no todo se soluciona con dinero. También hay que organizar bien los recursos existentes. Pero a partir de ahí, pues podemos trabajar mejor en estas soluciones de reinventar la justicia. Yo creo que cuando se plantea que haya jueces en el Consejo General del Poder Judicial, efectivamente, no se defiende que todos sean jueces, sino que haya una presencia judicial. Yo coincido con las opiniones de que la ciudadanía tiene que tener mecanismos directos de participación. Y, por tanto, después de todo este tiempo de Constitución, ahora que se habla de una reforma constitucional o de un proceso constituyente, yo creo que es el momento de buscar cómo incorporamos esos mecanismos, porque ciertamente sobre esa participación directa va a ser mucho más difícil siempre la instrumentalización de los partidos políticos. Es cierto que no es necesario que haya un Consejo General del Poder Judicial. La cuestión es si es positivo o no es positivo. Me parece que la experiencia italiana no ha sido mala. Si aquí el Consejo hubiera funcionado bien, hubiera sido un órgano garante de la división de poderes, también habría sido positivo. Por tanto, yo creo que lo que hay que ver es si vale la pena mejorar lo que tenemos o es mejor liquidarlo. Yo creo que vale la pena mejorarlo por una razón. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por tanto, cuanto más equilibrios, más contrapesos, más divisiones y más diferencias en el ejercicio del poder, se van a cometer siempre menos abusos. Y, por tanto, que exista un órgano de gobierno judicial de verdad independiente y autónomo, efectivamente impedirá muchas cacicadas por parte del poder político y facilitará más la independencia judicial. Por tanto, creo que el camino debería ser profundizar en seguramente un nuevo organismo con participación ciudadana, por supuesto, participación de los jueces, de otros juristas, que realmente resuelva todas las deficiencias que hasta ahora se han ido produciendo. Y yo me quedaría con algo que leí hace tiempo, que es aquello de que en política nada sucede por casualidad. Entonces, si tenemos la situación en los juzgados que tenemos, por ejemplo, en materia de corrupción, que no hay recursos suficientes para poder perseguir en plazos razonables la corrupción, me parece un poco ingenuo pensar que esto es una casualidad. Sea porque el poder político no invierte a propósito los recursos necesarios, o sea porque no lo hace a propósito y sin querer se ha producido esto y no intenta remediarlo, el resultado es exactamente el mismo. Es que el poder político no ha querido solucionar este problema. Por tanto, es responsabilidad del poder político aportar todas estas soluciones. El problema es que nadie renuncia a sus privilegios sin ofrecer resistencia. Claro, es complicado que no haya resistencias a la hora de poder resolver estos problemas. Y claro, la ciudadanía, ¿qué es lo que percibe? En primer lugar, percibe que hay una situación casi de irresponsabilidad absoluta. Aquí no dimite nadie. Es decir, aquí puede pasar lo que sea, pero vamos, para que alguien dimita casi es que tiene que ir a prisión. Incluso he visto a algunos alcaldes dirigiendo el ayuntamiento con el teléfono móvil o con lo que sea desde la prisión. Pero además de irresponsabilidad, es que la sociedad lo que percibe es que hay impunidad.
Es decir, que se cometen delitos gravísimos, se está produciendo el saqueo en muchos espacios de las arcas públicas y nadie responde penalmente o responde en unos plazos que casi hacen inocua la actuación de la justicia. Por tanto, yo creo que desde la judicatura, desde la sociedad civil, se puede presionar, podemos aportar ideas y soluciones, pero esto es un problema esencialmente político. Esto se resuelve desde la ley, desde la gestión política y, por tanto, sin recomendar, por supuesto, el voto a ningún partido político. Tengo clarísimo que solamente con una transformación de nuestro sistema político y con decisiones muy profundas y muy intensas se podrá acabar con el problema de la corrupción, que es un síntoma ante otros, y con los graves problemas que hoy tiene la justicia. Sí, contestaría algunas cuestiones en primer lugar porque he de coger el tren para volver a Valencia, aunque estoy muy a gusto aquí. Bueno, yo diría que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los jueces. De la misma manera que las cuestiones de la guerra y de la paz son demasiado importantes para dejarla en manos de los militares. Dicho esto, creo que es también importante que los jueces puedan tener una participación proporcionada a la importancia de la función jurisdiccional que realizan y al mismo tiempo lo que hay que garantizar de verdad es la separación de poderes. En cuestiones como la corrupción, por ejemplo, y pondría un caso concreto porque lo conozco muy bien, pero es equiparable a muchos otros de corrupción que se están siguiendo. El caso Fabra, que se dilató durante más de 11 años. ¿Por qué se dilató este caso como tantos otros? Pues porque la administración, el poder político, que es el que tenía que poner los medios, estuvo ralentizando con la falta de apoyos a la causa. Y claro, un juzgado ordinario de instrucción, de base, de trinchera, como se decía, que está trabajando al 200% de manera ordinaria. Solo falta que le caiga una causa de corrupción de 40 o 50 tomos para acabar de hundir el juzgado. Entonces, necesitamos un órgano que garantice esa independencia de actuación y que esto no dependa del poder político. Porque el poder político podemos pensar que va a actuar beatíficamente, de manera salomónica, dirá, no pasa nada si investigáis, yo quiero que reine la paz y la justicia, ahí tenéis todos los medios. Esto puede ocurrir, pero es bastante improbable. Por tanto, cuanto más mecanismos de garantía, de división de poderes, de actuación institucional independiente de la justicia, sin interferencias políticas, siempre será mucho mejor. Por eso es muy importante que haya los equilibrios que comentaba anteriormente. Mi impresión es que, compartiendo parte del análisis de Jaume Asens, que es cierto que todavía hay componentes culturales en determinados sectores de la judicatura que provienen del franquismo, pero yo personalmente pienso que se han producido cambios muy importantes en estas últimas décadas. Cambios que son bastante importantes. Por poner un ejemplo, el 23F, si llega a triunfar el golpe de Estado, me gustaría saber cuántos de los jueces que habían jurado la Constitución o prometido la habrían defendido posteriormente, en 1981. Yo creo que hemos ido mejor. Seguramente no tanto como algunos querríamos, pero sí que ha habido cambios importantes. Y lo digo yo, que desde luego no me considero lo más mínimo casta judicial. Yo vengo de una familia de clase obrera, mi padre no tuvo estudios primarios, era jornalero, temporero en Francia. En mi familia nadie ha tenido estudios, soy el primero que tiene el título de primaria en mi familia. Y lo veo, es decir, yo veo que sí que hay cambios culturales importantes en la judicatura. En el tema de las hipotecas, por ejemplo, los grandes cambios legislativos, que todavía son suaves, pero son muy importantes, que se ha producido una protección importante gracias a que jueces de todos los colores, progresistas, conservadores, pero se han puesto del lado de las personas más débiles. Esto hace 20 años solo es que era impensable, es que con las mismas normas no se producía. Por tanto, sí que está habiendo cambios culturales que son tímidos, pero creo que hay que profundizar en ellos. El tema de la marea negra que se sugería, ¿no?, de alguna manera. Bueno, yo quiero recordar, porque a veces se nos olvida, que al ministro Gallardón se le convocó una huelga por parte de la judicatura que fue respaldada por casi el 70% de los jueces. Jueces que seguramente, con casi toda seguridad, mayoritariamente votaron al Partido Popular en pasadas elecciones. Quiero decir que sí que se están produciendo algunos cambios y hay que estar atentos a ellos para ver cómo se pueden aprovechar para mejorar el servicio público. Las tasas han sido retiradas, pero porque se generó un estado de opinión contrario, fundamentalmente por la lucha del colectivo de la abogacía y también de la mayoría de las asociaciones de jueces que convocamos manifestaciones, concentraciones, incorporamos al convocatorio de huelga esta cuestión. ¿Y la ley electoral? Bueno, claro, la quitan ahora en la electoral, pero si la quitan es porque creen que les conviene. Y si creen que les conviene es porque los sectores de la justicia más combativos han conseguido generar un estado de opinión de que esto era intolerable.
Yo quiero ser autocrítico, tampoco me gusta un discurso corporativo decir que todo es perfecto, porque en absoluto. Creo que hay muchas cosas que hay que mejorar en la judicatura, pero partamos también de lo positivo que se está produciendo. Y si el Consejo General del Poder Judicial lo quieren instrumentalizar y controlar los partidos políticos, también será por algo, digo yo, no será por casualidad. Será porque si este órgano está en manos de la ciudadanía, de sectores jurídicos independientes, pues cumple un papel fundamental en la división de poder y en la democracia. Si no fuera así, los partidos políticos no querrían controlarlo, evidentemente. Lo que quieren controlar es porque saben que es muy importante. Por tanto, para acabar, ¿qué juez me toca la independencia judicial? Vamos a ver, efectivamente, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos y de las ciudadanas de que el asunto que se tiene que resolver se hará rectamente, sin interferencias de nadie y mucho menos del poder político. Por tanto, es una garantía de la sociedad. A partir de ahí, lo que tenemos que garantizar es que los jueces actúen con independencia. Y eso significa que desde la imparcialidad puedan resolver cualquier asunto sin ningún tipo de presión. El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Judicial, no tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, es otra cosa diferente. Tiene que poder actuar para garantizarnos esa independencia. Y la independencia no consiste ni siquiera en aceptar, sino en que yo como juez pueda decidir un asunto sin que nadie me presione, y mucho menos que esté investigando un asunto de corrupción, como tengo en mi juzgado, y que me puedan amenazar con expulsar de la profesión o con cualquier tipo de perjuicio porque estoy resolviendo ese asunto. Esa es la independencia judicial. Por tanto, yo acabaría con una metáfora, cerrando el círculo que comentaba Manuela, de los clásicos griegos, que es el juicio de Orestes. Orestes, en una tragedia conocida, se le acusaba de haber matado su madre o su padre, no recuerdo ahora que era del parentesco. El caso es que los atenienses no sabían qué hacer con él, invocaron a la diosa Atenea para que les dijera si Orestes era culpable o inocente. Pero estamos acostumbrados a que la justicia sea casi tan infalible como el Papa, a que lo resuelva todo perfectamente, a que sea sabia y a que no se equivoque nunca. Y esa es la visión de la justicia como divinidad. La diosa Atenea les explicó que la justicia no era una cosa divina, sino que era una cosa humana. Y que, por tanto, éramos las personas, a través de jueces independientes, imparciales, nombrados a través de reglas de competencia correctas, falibles, que se pueden equivocar, los que tenemos que aceptar, que tenemos que decidir todas estas cuestiones. Les dijo, yo no os voy a dar la sentencia, sino que os voy a dar algo mucho más importante, os voy a dar el proceso judicial para que las personas sean responsables de vuestros actos. Por tanto, lo mismo pasa en los juicios y lo mismo pasa en la organización de la justicia. No esperemos milagros del poder político ni de nadie, sino que confiemos en nuestra capacidad de reivindicación, de organización y de mejora para reinventar esta justicia que queremos, porque, como dijo el poeta Martí y Polo, como diría, casi todo está por hacer, pero por suerte casi todo todavía es posible. Muchas gracias.